Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Hagan sus apuestas con propuestas muy distantes que van desde el 2 hasta el 13%. El próximo lunes comienzan oficialmente las negociaciones del reajuste al salario mínimo. Esta vez la concertación se hará en condiciones inéditas. Nos acompaña hoy el presidente de la CUT para hablar de este tema muy importante para millones de colombianos. Las exitosas estrategias de Ecopetrol. En medio de la pandemia, la principal compañía petrolera del país salió a flote de la crisis y ahora ve un panorama más positivo. El presidente de la compañía, Felipe Bayón, nos habla en exclusiva sobre exploración, producción, fracking y proyectos de energías limpias. En segundos. Restaurantes ejemplares. 6 restaurantes colombianos figuran en una lista de los establecimientos de comida de América Latina que no solo salieron adelante en medio de la pandemia, sino que impactan positivamente a sus comunidades. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Veamos aquí en la pantalla, 4 millones, cifra económica del día, porque corresponde al número de trabajadores formales que en Colombia ganan el salario mínimo, según las cuentas oficiales del Ministerio del Trabajo. Ese salario mínimo actualmente vigente para el 2020, recuerde usted, está en 877.803 pesos mensuales, más el auxilio de transporte. Y es que a partir del próximo lunes comienzan las negociaciones formales para buscar un acuerdo sobre el reajuste al salario mínimo para el próximo año. Por eso le doy la bienvenida y le agradezco mucho al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, al señor Diógenes Orjuela. Señor Orjuela, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias a toda la amable audiencia. Estamos muy bien y gustosos de venir a compartir con el país sobre estos importantes temas. Señor Orjuela, pues ya hemos informado aquí bastante en Signo Pesos que ustedes, las centrales obreras, habían logrado un consenso para llegar a la mesa de negociación, ojalá con una propuesta unificada de un incremento salarial de más del 13-14%, ojalá para que el mínimo llegue al millón de pesos o supere ese nivel. ¿Cómo obtienen ustedes esa cifra? ¿De dónde sale esa propuesta? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, la propuesta resulta de lo que todos los sectores han venido planteando. Estamos en una situación atípica, estamos en una situación totalmente diferente, una crisis económica acelerada por una crisis sanitaria generada por el COVID, una caída en el crecimiento de la economía reconocida por absolutamente todos los gremios económicos, el Ministerio de Hacienda, Banco de la República, DNP, Centro de Pensamiento, y una caída del gasto y una necesidad imperiosa de reactivar la economía. Esos elementos que son los que enmarcan toda esta discusión atípica, vuelvo y lo repito, requieren medidas atípicas y no ortodoxas. Por eso nosotros hemos hecho una propuesta que contribuye, diríamos nosotros, a darle un empujón al ingreso de los hogares y contribuir a la reactivación de la economía. El salario mínimo de 1 millón de pesos con un auxilio de transporte de 120.000 pesos. Que el gobierno le dé una renta básica durante este tiempo de crisis y mientras se requiera para la reactivación de la economía, una renta básica de un salario mínimo a los millones de colombianos que están sin ingresos y sin empleo. Y una tercera medida de fondo, que es que el gobierno asuma plenamente la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas para así activar esas micro, pequeñas y medianas empresas que están colapsadas, generar una recuperación de los empleos perdidos y meter dinero al bolsillo de los colombianos. En resumen, no puede haber incremento del ingreso, incremento del gasto de los hogares si no le metemos plata al bolsillo de los colombianos. Señor Orjuela, pues generalmente cuando se negocia el salario mínimo simplemente hablan cada año del reajuste del próximo año. O del año siguiente, y pues estos otros temas adicionales, la verdad no recuerdo que se hayan tocado, no sé, una renta básica, en fin, los otros temas que usted me acaba de explicar. Si llegan a, digamos,
a acercarse bastante en el incremento que debería tener el salario mínimo, pero no hay una solución a la petición que hacen ustedes de una renta básica más las otras peticiones, ¿tampoco habría acuerdo? Eso va dando la dinámica de la negociación. Inclusive, mire que el presidente de Andy McMaster, Bruce McMaster, planteó en la reunión de preparación de la agenda que hiciéramos, creo que va a ser el día 7, una especie de foro de expertos en donde dos representantes del empresariado, dos representantes de las centrales obreras presentaran sus análisis generales. Esto en la vía de hacer un debate con todos los componentes, repito, sin ortodoxia. Esto de la ortodoxia es muy importante. Todos los gobiernos tuvieron que abandonarla porque estamos en crisis. Por ejemplo, aquí se resolvió modificar los alcances de la regla fiscal, modificar el tamaño del déficit fiscal, modificar el porcentaje del PIB en la deuda, modificar el déficit de cuenta corriente. ¿Por qué? Porque estamos en una situación atípica y por eso nosotros mencionamos se requiere también de un debate atípico y unas medidas atípicas en este contexto. Por ejemplo, yo creo que están equivocados los que dicen que hay que ceñirnos siempre a lo que plantean las sentencias de la Corte y la norma. Inflación y productividad. Eso es para tiempos normales, no para una situación de crisis. Pues eso mismo dice el gerente del Banco de la República hoy, tener muy en cuenta la productividad y la inflación, dos indicadores que van a estar golpeados por esta crisis económica. Pero mire, doctor Orjuela, que yo he entrevistado a personas del otro lado, bueno, los empresarios todavía no han sacado su propuesta, pero sí analistas, etcétera, y casi que me responden igualito a lo que usted me acaba de responder, pero dicen, mire, por esas razones es que el mínimo no se debe subir tanto, sino máximo un 3%. Yo lo que digo es que si todos están hablando de la reactivación de la economía, porque en eso hay coincidencia que hay que reactivarla, que me digan, que me den la fórmula para reactivar la economía sin dinero adicional al que hoy hay en el bolsillo de los colombianos. La economía se está moviendo con las empresas que han podido ir reactivándose, con quienes tienen salario hoy, ¿sí? Por ejemplo, que el gobierno planteó adelantar la prima de Navidad. Eso es adelantar el gasto, pero usted lesiona el gasto de diciembre y el gasto de enero porque es con el mismo dinero. Entonces, yo digo, explíquenme cómo activa usted el consumo de hogares sin meterle plata al bolsillo de los ciudadanos. Doctor Orjuela, ustedes son conscientes, y creo que sí, pues por todo el diagnóstico económico que me está dando, de que las empresas están muy golpeadas, ¿no? Mire las cifras de desempleo este año, y si en años previos a la pandemia, relativamente normales para la economía colombiana, no se ponían de acuerdo y no estaban, digamos, en sintonía con un ajuste superior al 10%, ¿cree usted que este año sí, o mejor dicho, de dónde podría salir esa plata para un ajuste así? Pues yo diría que la situación es la que amerita que nos hagamos una discusión muy seria, muy tranquila, muy reposada, mirando todo el contexto. Eso puede permitir que podamos llegar de pronto a un acuerdo como el que se merece el país en una situación tan difícil como esta. Doctor Orjuela, también dicen que pues, no es solo lo que recibe la persona, sino que las prestaciones sociales también suman. Una persona que se gana el salario mínimo para el empresario significa más de 1,5 millones aproximadamente. Entonces el incremento debe tener en cuenta todos estos factores y que por eso se pondría en riesgo la recuperación de puestos de trabajo si el salario se incrementa eventualmente más de un 10%. ¿Qué opina usted de esas observaciones? Mire el círculo virtuoso que genera empleo. La gente compra más, el empresario vende más y si vende más tiene que contratar más puestos de trabajo. Eso es diferente a pretender que con la misma plata que hay hoy para un grupo de trabajadores se quiera subir el empleo sobre la base entonces en cierta manera de bajar los costos de la producción. Pero mire que nosotros estamos haciendo una propuesta y estamos señalando una propuesta que nos parece también extraordinaria en tiempos extraordinarios. Y se la dije al ministro el día que estábamos armando la agenda, que no venga el gobierno a decir que viene de mediador entre los empresarios y los trabajadores, sino cómo va el gobierno en este incremento salarial. Dos de las tres cosas que nosotros planteamos es el gobierno metiéndose plata al bolsillo
para generar activación económica. Y también diríamos, en un incremento más elevado del salario mínimo, de lo tradicional, cómo debe ir el gobierno. Nosotros creemos que debe participar durante el tiempo que dure la crisis en esa mayor elevación salarial. Pero Así entonces, sea para el sector privado. pero entonces, si le entiendo bien, la propuesta de ustedes indicaría, por ejemplo, si los empresarios dicen no podemos más del 3%, no podemos porque estamos cerrando empresas, estamos quebrados, etcétera, más del 3%, ustedes plantean que los otros 7 puntos, 10 puntos, no sé, los adicionales que logren, vengan del presupuesto de la nación. Usted lo está diciendo, nosotros creemos que esa puede ser una de las vías. Hemos dicho, volvemos a hablar de crisis, el gobierno debe hacer acopio de enormes recursos de capital. Hemos planteado salidas, uso de las reservas internacionales, tenemos 55.000 millones, 10.000 millones de dólares podrían ser reinyectar 40 billones de pesos a la economía. Esto que voy a plantearlo lo ubicó también el presidente Landi en algún momento, un crédito del Banco de la República, que es emisión. No nos vengan con el cuento que la emisión genera inflación, porque es una emisión para una crisis. Otros 10, 20 billones de pesos. Es decir, el dinero sí hay que buscarlo y hay de dónde buscarlo, no necesariamente en créditos con la banca internacional, que es con intereses supremamente complicados. Pues doctor Orjuela, le deseamos muchos éxitos en estas negociaciones y bueno, seguiremos hablando antes de que culmine este año este tema tan importante para millones de colombianos. Le agradecemos por estos minutos para Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Un abrazo muy grande y ha sido un gusto estar con ustedes. Regresamos a Signo Pesos. Ecopetrol no solo es la empresa más grande y más importante para el país, también es la mayor fuente de ingresos del gobierno colombiano. Como todas las empresas, Ecopetrol se vio afectada por los estragos de la pandemia, pero gracias a ciertas estrategias corporativas ha salido ya de muchas de esas dificultades y ahora está enfocada en importantes proyectos energéticos y mirando el futuro. Estuve hablando con el presidente de la compañía, con el ingeniero Felipe Bayón, de este 2020, de lo que se viene para la petrolera. Estuvimos conociendo la planta Mansilla en Facatativá y esta es la entrevista. Ingeniero Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, gracias por atendernos en Noticias Caracol. Víctor, gracias por la invitación. Ingeniero Bayón, en un año normal de precios, ¿cuál es el aporte que hace Ecopetrol a la economía colombiana en términos económicos, de regalías, de dividendos, de pago de impuestos y en términos sociales también? Si tomamos el año 2019, Ecopetrol aportó más de 26 billones de pesos, impuestos, dividendos y regalías. Y si sumamos el aporte en bienes y servicios, también para los accionistas minoritarios, fueron más de 40 billones de pesos. Habiendo dicho eso, el 2019 fue un año especialmente bueno, fue récord en los últimos 5 años en términos de resultados. Antes de que apareciera el coronavirus en nuestras vidas, ¿cómo había arrancado el año, los meses de enero, de febrero y qué expectativas tenían ustedes para la empresa en este 2020? El año empezó bastante bien, Víctor. De hecho, nosotros teníamos un presupuesto de inversiones de hasta 5.500 millones de dólares. Habíamos hecho el presupuesto de la compañía a $57 el barril Brent. Después de la crisis de precios que se vio exacerbada por la pandemia, volvimos a revisar nuestro presupuesto. ¿Se había imaginado usted, ingeniero Bayón, que el mundo atravesaría por una crisis tan histórica como la que hemos tenido que vivir en este 2020 por la pandemia? No, definitivamente no. Hemos tenido muchas crisis en la industria y si uno compara la del 15 y 16 con esta, la caída de precio fue más o menos similar, un poco más en este momento, pero en ese sentido, 15 y 16, la caída se dio en 19 meses. Este año la vimos en 4 meses, o sea, fue muy rápida, fue muy drástica y tuvimos que reaccionar y yo creo y aprovecho a agradecerle a los empleados del Grupo Ecopetrol porque hemos tenido una reacción rápida, disciplinada, contundente, que nos ha permitido seguir operando y aportándole al país. ¿Qué sintió, ingeniero, cuando el petróleo en algún momento dentro de toda esta crisis alcanzó a tocar inclusive precios negativos? Pues yo voy a cumplir ya casi unos 30 años de experiencia en el sector y nunca había visto algo así. Le decía, tenemos crisis que han sido frecuentes y hemos podido recuperarnos, pero un precio negativo era algo que no habíamos, yo creo que ni siquiera vislumbrado. Desde Ecopetrol quisimos un plan de contingencia primero para el COVID, un plan de contingencia financiero y un plan de contingencia operativo, lo que nos ha permitido aguantar la crisis, yo creo, de muy buena manera, enfrentar la crisis de manera muy decidida y, por ejemplo, dar utilidades en los primeros 6 meses del año, que no es la norma
en la industria en este momento. De todos estos meses, ¿cuál ha sido el más difícil para Ecopetrol y por qué? Si uno mira desde el punto de vista de salud, es difícil cuando tenemos alguna persona de la compañía enferma. Hemos tenido algunos empleados que han fallecido a causa del COVID y yo creo que esos son los momentos más duros. También fue duro desde el punto de vista de desempeño cuando vimos los precios negativos en abril. ¿Cómo lograron ustedes mantener el suministro de combustibles en medio de tantas restricciones en el país? Pues ahí hay muchas cosas, definitivamente un trabajo absolutamente coordinado con el gobierno nacional, con el Ministerio de Minas, con los ministerios en general, con los mayoristas, y los mayoristas pues trabajan con esos dueños de estaciones de servicio. Y definitivamente en estos 6 meses de crisis, Víctor, hemos podido entregarle al país esos combustibles. Definitivamente ha habido momentos más difíciles, ha habido momentos donde el suministro nunca ha estado en riesgo, pero yo creo que definitivamente ese trabajo coordinado nos ha permitido entregarle a los colombianos los combustibles que necesitamos, entre otros, por ejemplo, para que los camiones con alimentos, las ambulancias, los camiones que manejan emergencias puedan seguir operando sin ningún problema. Ingeniero, ¿qué lecciones le deja a usted esta pandemia como líder empresarial y como persona? Pues yo creo primero que debemos entender que hay incertidumbre, que hay cosas que no podemos prever, pero como líderes siempre tenemos que responder de manera rápida, de manera oportuna, de manera contundente. Es fundamental que comuniquemos. Un líder debe comunicar, comunicar y comunicar. Y cuando cree que ya comunicó suficiente, tiene que volver a comunicar. Hay que escuchar a la gente, hay que hablar con la gente, hay que la gente nos diga qué les duele, qué les molesta, qué les genera ansiedad o aprensión. En este momento tenemos, por ejemplo, unas líneas de apoyo psicosocial muy importantes porque la gente está en trabajo remoto y es algo a los que hemos tenido que acostumbrarnos. Y yo creo que también le permite a uno como persona valorar las cosas que tenemos. Cuando uno a veces no tiene algo, valora mucho más esas cosas. Y definitivamente me ha enseñado el compromiso de la gente, el amor, por ejemplo, de los empleados del Grupo Ecopetrol con la iguana y el compromiso con el país, que es tan importante en momentos en que todos tenemos que estar trabajando de manera mancomunada, de manera sincronizada y ayudándonos los unos a los otros para que el país salga, porque vamos a necesitar pues un proceso de recuperación importante. Presidente, ya hemos hablado y conocemos, ¿no?, ya desde de información de carácter público, los resultados financieros de Ecopetrol con corte al primer semestre de este año. De hecho, en el segundo trimestre, una de las pocas, muy contadas petroleras que generó utilidades, poquitas, pero generó utilidades entre las petroleras del mundo. De aquí en adelante, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo cree que le irá a la compañía en la recta final de este 2020 tan complicado? Pues un plan de ajuste es muy importante. Nosotros vamos a tener ahorros de alrededor de unos 4 billones de pesos, adicionales a los 13 billones que hemos ahorrado en los últimos 4 o 5 años. O sea, el programa de transformación, el programa de ahorros no se detiene. La transformación digital, hemos hecho en 5 o 6 meses lo que nos hubiera tomado normalmente 2 o 3 años y eso es algo que no podemos perder. Somos mucho más eficientes desde el punto de vista de seguridad y yo creo que ese sentido pues algo que no vamos a perder y vamos a seguir hacia adelante. La segunda mitad del año vemos ya signos de recuperación importante. La demanda en el país, sobre todo lo que es gasolina y diésel, la vemos recuperada. El jet viene un poco más lento en la medida que los vuelos de los aviones, que todo el sistema de transporte de aeropuertos se eleve, pues vamos a tener un poco más de utilización del jet, que es otro de los productos que hacemos. Pero estamos viendo precisamente una senda de recuperación y yo creo que la segunda mitad del año 2020 va a ser mejor, sobre todo que el segundo trimestre, que fue bastante difícil, que fue muy complicado para la compañía. Presidente, hay un precio del petróleo que es clave no solo para el país, sino para Ecopetrol, que es el precio a partir del cual la compañía es rentable. ¿Cuál es ese precio hoy en día después de la crisis de la pandemia y cómo se ha movido ese precio en los últimos años? Pues hoy en día el 94% de nuestra producción es rentable a $30 el barril. Por encima de $30 somos rentables en el 94% de nuestra producción. Hace 5 años ese número era de $64 el barril. Logramos bajar ese punto de equilibrio de 64 a menos de la mitad, a 30. Lo importante es mantener entre los costos, entre toda la parte de eficiencias, que esos valores no se aumenten y que nos permitan tener una compañía resiliente y que pueda afrontar las crisis, porque vendrán más crisis, de la mejor manera posible.
¿Y el fracking dónde lo deja? Pues yo creo que el fracking, y lo he dicho varias veces, es una oportunidad que el país tiene que analizar desde el rigor de la ciencia, desde lo técnico, con datos. Hemos dicho en el fracking que lo importante no es hacerlo rápido, es hacerlo bien. Y que desde Ecopetrol lo vemos como operar dentro de una pecera de vidrio, que la gente pueda mirar qué estamos haciendo, las comunidades, las autoridades, las ONGs, los sindicatos, todo el mundo, y ver cómo estamos haciendo las cosas. Y los proyectos piloto de investigación integral que ha diseñado este gobierno van a permitir que la gente tenga información, que tenga datos y que entre todos, que los colombianos decidamos, oiga, esta es una fuente de energía que queremos sí o no. Lo más importante, creo yo, Víctor, es que el país no pierda su autosuficiencia, que podamos producir nuestra propia energía, nuestro propio petróleo para refinar y nuestro propio gas. Y los no convencionales yo creo que nos dan una excelente oportunidad para el futuro. Ingeniero Bayón, he escuchado a varios analistas decir que tenemos recursos importantes en Colombia para pagar parte del costo dejado por esta pandemia, pero que se necesitaría el fracking para lograrlo, que con el fracking, más o menos es lo que dicen, se puede pagar gran parte de ese costo dejado por el coronavirus en nuestro país. Usted, que tiene las cifras más claras, ¿cree lo mismo? Pues yo creo que es una muy buena oportunidad para el país. Vamos a ir por los no convencionales dentro del marco de los proyectos piloto, pero también seguiremos explorando en el territorio continental, lo que es tierra firme, en el offshore o lo que es el territorio costa afuera, y es importante que el país mire todas sus fuentes de energía. Y en la medida que vamos haciendo esto, Víctor, también estamos trabajando en los renovables, las energías renovables. Compromiso de Ecopetrol, 300 megavatios de energías renovables, principalmente solar y eólica, de aquí al 2022. Inclusive le cuento que estamos tratando de que no sean 300, sino que sea más. Ya hemos puesto en funcionamiento 21 megavatios en el Meta, hemos anunciado 59 megavatios más en el Meta, y es una apuesta muy importante que hace la compañía también. Pero esas renovables son para el sistema interconectado nacional o solo para la operación de Son Ecopetrol? para el consumo nuestro. Nosotros somos uno de los mayores generadores del país y uno de los mayores consumidores del país. Y estas plantas solares que hemos, la primera que ya hicimos en el Meta, la otra que vamos a arrancar a final de este año, nos permiten reducir el nivel de emisiones en términos de toneladas equivalentes de CO2 y nos permiten ahorrar plata. Podemos generar energía mucho más barata para producir hidrocarburos. Alguien me decía, ingeniero, ¿ustedes están utilizando energía solar para producir petróleo? Y yo le decía, sí, en el país cabemos todos. Tenemos que hacer la transición de manera ordenada. Tenemos que proteger lo que hoy tenemos. Y como usted bien decía, los hidrocarburos son una de las grandes posibilidades para el país para salir fortalecido de la crisis, sin olvidar que tenemos que hacer esa transición también. Y a propósito, ingeniero Bayón, ¿cómo le ha ido con los proyectos de fracking en Estados Unidos? Pues nos ha ido muy bien. ¿Por qué? El negocio lo cerramos en noviembre del 2019. A junio del 2020, 7 meses después, tenemos 18.000 barriles de producción, con 22 pozos perforados. Si pusiéramos esos campos y los pusiéramos al lado de todos los campos que tiene Ecopetrol, estarían entre los 10 campos de mayor producción. Tienen un costo de operación entre 7 y 10 dólares. Son de los campos más rentables que tenemos y producen un petróleo que es liviano, 40 grados API. El negocio va muy bien, estamos perforando 22 pozos adicionales y de hecho, al finalizar el 2021, queremos tener más de 100 pozos perforados en no convencionales en los Estados Unidos. De transporte. Ingeniero, ¿aquí qué queda? ¿Esto qué es? Es el Centro Integrado de Operaciones de todo el sistema de transporte de crudos y de productos del Grupo Ecopetrol. Imaginémonos que es como la torre de control de todos esos sistemas de transporte para el país. ¿Y ustedes aquí qué pudieron ver sobre el consumo de combustibles de los colombianos en los momentos más críticos de la pandemia? Durante los meses más difíciles, en particular abril y mayo, caímos de un volumen normal de ventas en gasolina, diésel y jet de 300.000 barriles alrededor de 100.000 barriles. Hubo destrucción de demanda en el país, o sea, caímos 2/3 partes o un 65-70%. Ya hemos visto recuperación, esperamos que la gasolina y el diésel hacia el final del año estén recuperados y el jet dependerá un poco de la reactivación de la industria de la aviación y eso puede tomar un poco más de tiempo.
Ingeniero, muchas gracias por estos minutos para Noticias Caracol. Víctor, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y un gusto estar con ustedes en este programa. Y seguimos hablando de empresas, pero esta vez de otro sector. Para eso le doy la bienvenida a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre una serie de restaurantes que hacen parte de una lista llamada El Espíritu de América, que lanza esta organización de expertos que escoge los 50 mejores restaurantes de América Latina, pero este no es un escalafón de los mejores, es una lista de aquellos restaurantes que en medio del momento más desafiante de su negocio se han podido mantener hasta ahora y que tienen un impacto positivo en sus comunidades. Esos restaurantes, con esos modelos de negocio sostenible, se escogieron en 43 ciudades de 17 países de América Latina. En Colombia, que quizás es lo que más nos interesa, es donde hay un mayor número de restaurantes con este tipo de modelos. En total, 6. 6. ¿Y cuáles son esos restaurantes, Juan? Pues mire, están Elvia Cocina Local en Barichara, Santander. Ese restaurante es de Natalia Velázquez y Rafael Buitrago. Preparan recetas locales como rosquillas con hormigas culonas. Trabajan en llave con pequeños productores rurales, asegurándoles comercio justo. También aparece la Chichería de Mente de Bogotá, que fue fundada en 2018 para emplear a personas desfavorecidas mientras resucita los productos locales y las tradiciones culinarias. La Plaza La Perseverancia de Bogotá también está ahí con su patio de comidas liderado por mujeres. En Medellín está un restaurante llamado Zambombi, cuyo menú está inspirado en ingredientes de pequeños productores locales a quienes apoyaron o están apoyando durante la pandemia. Y en Mesitas del Colegio está Mestizo Cocina de Origen, un restaurante familiar que funciona con la chef Jennifer Rodríguez a la cabeza. Tiene también una panadería llamada Pan Coger, que utiliza ingredientes colombianos y técnicas de fermentación en panes dulces y salados. En Pasto, para finalizar, la vereda Cocina de Origen. El chef John Herrera trabaja con comunidades indígenas y afrocolombianas, garantizando también el comercio justo, el abastecimiento responsable y, lo más importante, está apoyando iniciativas de post-conflicto. Y estos restaurantes son, Víctor, aquellos que en medio de la pandemia pues han podido sobrevivir con modelos de negocio diferentes y que ahora pues resultan reconocidos por esta lista. De esos 6, Juan, le recomiendo Mestizo de Mesitas del Colegio, lo conozco muy bien, es buenísimo. Gracias, Juan, lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, es de 3.611 pesos con 44 centavos, bajó 8 pesos con 95 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,8%, se ubicó en $48 con 18 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana a 1.100.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,1%. La acción que más se valorizó fue Preferencial Corfi Colombiana, con ganancia de 1,8%, y la que más bajó fue la de Avianca, con un retroceso de 2,91%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El gobierno prorrogó hasta el próximo 28 de febrero la posibilidad de que se hagan retiros parciales de las cesantías, invocando la nueva causal de reducción de ingresos laborales causados a raíz de la pandemia, de la crisis económica. En este caso, el trabajador debe llevar una certificación expedida por su empleador para demostrar la veracidad de esta situación. El retiro se debe tramitar ante el fondo de cesantías donde la persona tenga guardados estos recursos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, feliz fin de semana.